Cuando el tiempo es electoral, la demagogia y el populismo avanzan por autopistas de 12 carriles que generalmente terminan en un abismo catastrófico en el que en ocasiones caen pueblos enteros que acuden a las urnas buscando milagros y con un hambre que creen va a ser saciada con cuentos. La crisis económica que vive el país no fue creada por el COVID, que nadie se engañe. Viene de antes, se origina en el gobierno anterior y se agudiza por el actual en el temor que ha tenido de implementar las medidas que alguien deberá tomar en algún momento si se quiere ver un cambio real y no solamente un alivio. Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. La falta de empleo y el aumento de la pobreza se traducen en la incapacidad económica de generar bienestar a la población. El problema es que todavía hay quienes piensan que eso llega con un chasquido de dedos o implementando políticas arcaicas que no tienen a su favor un solo caso exitoso en el mundo. ¿Cómo responderle entonces, economista, a una sociedad que tiene hambre y que necesita trabajo? Lamentablemente el empleo también fue presa del populismo en el Ecuador. Se pensó que los salarios ir por decreto, exitosamente, que el salario no depende de lo que en realidad produce el trabajador. Por otro lado, también se pensó que la legislación, mientras más rígida, generaba más bienestar. La realidad es totalmente distinta. Los salarios no se pueden subir por decreto. Cuando se suben por decreto, lo que sucede es que destruye oportunidades, destruye empleos. Cuando la legislación es muy rígida, como la actual legislación ecuatoriana, destruye oportunidades para las madres de familia, para los estudiantes, que no pueden conseguir un empleo. El resultado es que el empleo en este momento es un privilegio de pocos, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, y ese es el tema que hay que cambiar. No hay atajos al paraíso. No existen recetas mágicas. Tenemos que trabajar en mejorar la productividad y en generar más empleos. ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran desafío, tomar medidas que permitan generar mejores condiciones para crear empleos y mejores salarios. Cuando hablamos de temores en la toma de medidas, observamos que en el país el Código de Trabajo data de 1938. 82 años no más tiene de vigencia. Y en ese tiempo el mundo ha cambiado. Las dinámicas laborales ya no son las mismas de ese entonces y aunque se le han hecho algunas modificaciones, sin duda está desfasado y no responde adecuadamente a los requerimientos de un país donde solo 2,5 millones de personas tienen un empleo adecuado. Sin reforma laboral, ¿no habrá cambios verdaderos? Definitivamente, se han adoptado algunas medidas que considero que son pasos positivos. Incorporar, por ejemplo, la productividad al cálculo de salarios es fundamental. El salario no depende del político de turno, depende de la productividad del trabajo. Entonces me parece que es importante que se lo haya incorporado. Un tema positivo a las nuevas modalidades contractuales. Sin embargo, son pasos pequeños. Necesitamos reformas profundas que permitan cambiar la realidad laboral. Y el tema de fondo aquí es cómo generamos más empleos y mejores salarios. Y para eso hay que estar muy claros que el tema de fondo es una política de Estado para mejorar la productividad del trabajo. La productividad del trabajo se mejora a través de mayor inversión en capital, tecnología, preparación a los trabajadores, seguridad jurídica para impulsar la inversión, y legislar solamente principios básicos en la relación laboral. Y ese es el gran desafío, una reforma laboral profunda que legisle las líneas rojas que no se pueden atravesar, pero que dé un campo de acción para que las partes convengan y lleguen a acuerdos en los contratos laborales. Ese es el gran desafío del Ecuador, ir hacia una legislación laboral, aprendiendo de las mejores prácticas y abandonar una legislación del siglo pasado que ya no responde a las realidades actuales. El gobierno viene desde hace algún tiempo presentando nuevas modalidades de contratación, estrategia que le permite evitar profundizar en reformas legales en donde las cosas podrían entramparse como ya ha sucedido anteriormente. Recientemente se hicieron públicas 4 modalidades adicionales. ¿Están dando resultado estas iniciativas gubernamentales? ¿Están realmente generando empleo? ¿Son solución o son parche? Definitivamente son medidas, pasos pequeños, podemos llamarlos incluso parches, porque no en la línea correcta, eso hay que reconocer, porque permiten un mejor ajuste entre los horarios y la distribución de horas laborales, eso es positivo,
pero al final del día estamos hablando que son para sectores específicos, pequeñas soluciones para pequeños grupos, cuando lo que necesitamos es una solución integral a todo el mercado laboral. Y eso se va a lograr solamente con una reforma laboral integral que el gobierno no ha querido acometer y que los políticos en general todavía no están dispuestos a adoptar. Esperemos que el próximo gobierno tenga el respaldo en el sector político y además la valentía y la voluntad de hacer una reforma que realmente beneficie a todos los ecuatorianos, creando un mercado laboral dinámico con oportunidades, abandonando este mercado con todas estas taras que tiene todavía esta legislación que destruye empleos, que impide la generación de nuevos empleos, e ir hacia una legislación moderna que impulse la creación de empleos y sobre todo una política pública que permita ese incremento en la productividad del trabajo. El generar más producción, más inversión, esa es la vía para poder elevar también los salarios, que eso es lo que queremos. Queremos más empleo y mejores salarios. Usted dice que los candidatos, que los políticos no quieren abordar el problema. Y sí, cuando se habla de crisis, ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República quiere hablar de ajuste. Le huyen también temerosos a la impopular pero necesaria toma de decisiones. Que no lo digan abiertamente, ¿significa que no habrá soluciones totales para los problemas económicos del país o solamente que no lo quieren hacer público para no perder algunos votos? Yo creo que como la reforma laboral que no lo enfrentan porque son impopulares, porque hay grupos que se oponen a perder los privilegios, porque hay que estar muy claros. La estrategia, por ejemplo, de incrementos salariales por decreto, es decir, a dedo, beneficia a los pocos que pueden conservar el empleo, pero la gran mayoría o muchos de ellos no tienen empleos. Entonces, ese desafío es cómo enfrentar estos grupos de poder que defienden los privilegios que mantienen, y como digo, es un privilegio que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tengan un empleo adecuado, cuando vemos que entonces la mayoría de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Entonces tenemos que legislar para todos, no para esos 3 de cada 10 que tienen un empleo adecuado. Las leyes laborales tienen que ser para todos los ecuatorianos y ese es el gran desafío, cómo transformar en un mercado formal de trabajo en donde todas las personas puedan, o muchas más personas puedan acceder a un empleo adecuado. Los políticos tienen que enfrentar, es un tema que la sociedad ecuatoriana debe exigir, que los enfrenten de manera seria y que no sigan posponiendo, porque la salida fácil es no topar los problemas, posponerlos, pero vemos que el problema de la falta de empleo sigue agravándose y el empleo adecuado sigue siendo un privilegio de pocos. En otro tema, Ecuador retoma los diálogos formales con Estados Unidos para buscar un acuerdo comercial que nos lleve hacia una relación bilateral, pero la falta de competitividad de muchísimos productos nacionales generan temor en una parte del sector empresarial que considera que podría terminar absorbido por esa maquinaria gigantesca de producción, en algunos casos además subsidiada, que tiene los Estados Unidos. ¿Está justificado ese temor? Mire, los tratados de libre comercio no son libres, son negociaciones bilaterales en donde se ponen condiciones, se establecen líneas rojas, se dice qué sectores hay que proteger, qué sectores se puede dar un plazo para poder desgravar el ingreso de productos importados. Es decir, no es una negociación donde ese día de mañana todo entra y sálvese quien pueda. Así no funcionan los tratados de comercio, sino que lo que buscan es justamente medir esas asimetrías, esas sensibilidades que siempre existen. Por ejemplo, en el sector agrícola, Estados Unidos tiene subsidios y por ese motivo hay que considerar qué sectores son sensibles en el Ecuador. Algunos de ellos pueden ser excluidos, otros pueden tener plazos para poder desgravarse gradualmente. Lo importante es trabajar en mejorar la competitividad y ese es el gran desafío y la firma del acuerdo permite mejorar la competitividad. Yo creo que el Ecuador tiene que de una vez por todas aprovechar de los acuerdos comerciales y entender la importancia. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado eso, la importancia de diversificar nuestras exportaciones. Mientras el mercado interno se ha contraído aceleradamente, vemos cómo las exportaciones no petroleras siguieron creciendo incluso durante la pandemia. Fueron la tabla salvavidas de la economía ecuatoriana. Entonces tenemos que reconocer la importancia de seguir abriendo mercados para aumentar la producción, porque solo aumentando la producción vamos a aumentar el empleo
y aumentando el empleo vamos a aumentar el bienestar de la población. Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos mejoraron en el momento en que el gobierno de nuestro país marca distancias con el socialismo del siglo XXI y se terminan de consolidar con el fin del asilo de Julian Assange, a quien el hoy presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cuando era vicepresidente de Barack Obama, lo calificó de terrorista. Tomando en cuenta aquello, ¿se podría pensar que el cambio de gobierno entorpecerá el avance de las negociaciones? Bueno, definitivamente el gobierno en Estados Unidos hacia un demócrata hace que el acuerdo comercial ya no sea una prioridad para ese país. Sin embargo, hay unos factores a favor. Por ejemplo, la relación y la posición geopolítica con China. Estados Unidos no está dispuesto a conceder a China todo el comercio de la región. Quiere mantener una cierta prestancia en la región y eso va a hacer que haya un incentivo para llegar a un acuerdo. Yo creo que sí es posible llegar a un acuerdo incluso con un gobierno demócrata en Estados Unidos. La pregunta es qué gobierno va a estar en el Ecuador para ver si corresponde a ese interés. Lamentablemente el Ecuador ya negoció con Estados Unidos entre 2004 y 2006 un TLC. La llegada de Correa truncó, a pesar de que ese es el mercado del 25% de las exportaciones ecuatorianas. En 2017 el Ecuador rechazó los tratados bilaterales de protección de inversiones con Estados Unidos. Entonces hemos tenido un deterioro en la relación que se ha ido recuperando desde el fin del Correa. Tenemos que seguir trabajando en mejorar esa relación para poder garantizar nuevas inversiones, nuevos mercados y al final del día más bienestar para la población. ¿Cuáles han sido los resultados en los países que han tenido acuerdos de libre comercio con Estados Unidos? Centroamérica, México, por ejemplo, ha habido muchas observaciones que no se han repetido en esas magnitudes, por ejemplo, en Colombia y en Perú. ¿Por qué las diferencias entre unos y otros países? Bueno, hay que estar muy claros, los acuerdos comerciales lo que hacen es abrir oportunidades, impulsan a los países a especializarse en lo que son buenos y dejar de hacer aquello en lo menos. Entonces implican cambios, implican desafíos, implican flexibilidad, inversión, implica mejorar la competitividad. Al final del día todos ganamos. Implica una mayor oferta de bienes, mejores precios, los ciudadanos les alcanza el presupuesto para más, hay más oportunidades de trabajar en aquellos sectores que crecen por los acuerdos comerciales porque la relación comercial se intensifica. Esto significa más exportaciones y más importaciones, es decir, de ambos lados aumenta la relación comercial y al final del día no debemos olvidar que el comercio es una fuente muy importante de bienestar. ¿Se podría determinar cuánto le ha costado al Ecuador en oportunidades, en plata, el no tener un acuerdo de libre comercio con su principal socio comercial? Bueno, habría que hacer un estudio, no tengo la cifra en este momento, pero lo que hay que estar muy claro es que el Ecuador perdió competitividad frente a Colombia y Perú hace 8 años. Ellos sí alcanzaron un acuerdo con Estados Unidos, Ecuador lo rechazó. Hay una pérdida de competitividad en los productos ecuatorianos que han ido perdiendo incluso participación frente a productos de países vecinos. Por otro lado, hay una afectación por el lado de la falta de previsibilidad. El Ecuador, algunos de los productos ecuatorianos ingresan al mercado norteamericano con preferencias con un sistema unilateral que es el sistema generalizado de preferencias. Es decir, es un sistema que cada cierto tiempo debe ser renovado y eso hace que no haya previsibilidad de cuánto va a durar. Además existen umbrales máximos. Si queremos subir nuestra participación en ese mercado más allá de ciertos límites, perdemos esas preferencias. Eso limita el potencial de crecer. El gran desafío es aprovechar las oportunidades con un acuerdo comercial, incorporar al menos unos 800 partidas que no están amparadas en este acuerdo unilateral, en este servicio generalizado de preferencias, y de esa manera ampliar la gama de productos que pueden entrar a ese mercado sin pagar, recuperando competitividad y de esa manera generando mayores ingresos. Y el antecedente, la carta de presentación es el acuerdo que se logró con la Unión Europea y cuyos resultados positivos están a la vista. Definitivamente el Ecuador ya tiene experiencia, ese es un punto de partida para firmar este y muchos otros acuerdos y poder beneficiarnos del comercio y definitivamente perderle el miedo a la relación comercial, ver cómo el Ecuador puede salir ganando, igual que en cualquier otro país del mundo. El grado de desarrollo, justamente porque existen distintos grados de desarrollo, es que un acuerdo comercial es beneficioso.
Si fuese un país exactamente igual al Ecuador, tendríamos poco espacio para beneficiarnos. Lo que nos beneficia es que somos distintos, que ellos son buenos en ciertas cosas y nosotros somos buenos en otras, y por eso podemos comerciar exitosamente beneficiándonos de ambas partes. Alberto Acosta Burneo, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias.